Nuestro tercer expositor es Sandro Venturo, socio de Toronja Central de Comunicaciones. Es columnista del diario Comercio, integrante del blog Espacio Compartido. Fue colaborador del diario Perú 21, escribe en la revista Poder. Ha publicado diversos libros sobre temas de política y ciudadanía. Durante los años 90 trabajó en ONG en zonas rurales y urbanas de distintos lugares del país, así como para organismos internacionales y públicos. Es profesor del Centro de Imagen, también ejerció la docencia en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, UPC, y en la Universidad Católica. Dejo con ustedes a Sandro Mariátegui. Venturo, 3:25. Tenemos 20 minutos. Buenas tardes. El título de mi presentación es "El Perú está en femenino". No dice "es femenino", sino "está en femenino". Y antes de comenzar esta presentación, yo no puedo dejar de aludir a lo que han presentado Armando y Ricardo, porque me parece que es crucial. Armando comenzó mostrando el vaso lleno y el vaso vacío. Y dijo, voy a hablar del vaso lleno, que creo que representa muy bien lo que estamos viviendo en los últimos 10 años, sobre todo en el país. Ricardo se fue un poquito más atrás y ha hecho una comparación entre los 80s, los difíciles 80s, los precarios 90s, y lo que estamos viviendo hoy, esa sensación de vaso lleno. Pero en otro sentido uno podría decir que en las últimas elecciones, vaso lleno y vaso vacío han estado en disputa. Y que hoy el reto pasa por crecer con más equidad social, seguir invirtiendo con mejores políticas sociales. Estamos en ese momento en el cual vaso lleno y vaso vacío están generando algo nuevo, y de eso también nos ha hablado ahora Ricardo. Si nosotros hiciéramos la comparación entre el Perú de 1911 y el Perú del 2011, notaríamos que hay cambios contundentes. Era un país donde 4/5 partes eran rurales, y hoy tenemos un país donde 2/3 son urbanos, con todo lo que eso implica en cambios políticos, sociales, culturales, de mercado, cosa que estamos discutiendo ahora. Sin embargo, hay un punto, hay un proceso en estos grandes cambios del cual se habla poco, o lo hablamos mucho en casa, pero en mi experiencia en el mundo del mercadeo, de la comunicación, de la publicidad, se habla solo en algunos sectores, y tiene que ver con los procesos de cambio donde las mujeres han sido las principales protagonistas. Y de eso quería hablar un poco ahora. Miren, y además creo que eso es importante porque si bien en el Perú en este último siglo han habido en algunos temas políticos, económicos, sociales, avances y retrocesos, aunque en la suma final hay un avance, en el caso de los cambios en la situación de la mujer, ahí sí no ha habido avances y retrocesos. Es un vector continuo, progresivo, de mejora. Algunos datos. Si ustedes comparan el censo de inicios de los años 80 con el último censo de 2007, van a encontrar, por ejemplo, que las mujeres promedio en el Perú tenían 4.6 hijos y hoy tienen 1.7. 3 hijos menos promedio. Si ustedes comparan la edad en la cual las mujeres tenían su primer embarazo en los años 80 y hoy, van a encontrar que en los 80 era a los 20 y tantos años, hoy a los 30 y tantos promedio. Van a encontrar también que hace 30 años, por cada convivencia, habían 4 matrimonios. 4-1. Hoy tenemos, por cada convivencia, un matrimonio.
algo está pasando en la sociedad peruana y sobre todo en la vida cotidiana de los peruanos que explica estos cambios. Uno, que las mujeres postergan el momento en el cual se casan y postergan el momento en el cual tienen su primer hijo, porque están estudiando y trabajando, porque quieren estudiar, porque quieren trabajar. Y cuando digo estudiar, no digo terminar la secundaria, como hubiera sido antes de los años 50, sino estudiar carreras técnicas, universitarias, posgrados y doctorados. Y allí hay, si quieren, una clave interesante, íntimamente relacionada con cómo ha ido cambiando la estructura familiar, la vida cotidiana, y ya no solamente el hogar, sino también el mundo de la política, de los negocios, de la producción cultural. Y en este proceso, las mujeres han tenido que, por lo menos en tiempo, abandonar el hogar, en tiempo, no en dedicación ni en atención, pero sí porque tienen que dedicar otras horas a estudiar, a trabajar, a hacer carrera profesional, a realizar sus propios emprendimientos. Como saben varias de ustedes, varias de las que veo en esta sala, desarrollar su propio emprendimiento no significa desconectarse del hogar. Con lo cual, aquí yo podría identificar a varias estresadas, a varias maitenas, que cuando están en la chamba piensan en la casa, cuando están en la casa piensan en la chamba. El médico chino dice que el estrés viene cuando uno tiene que hacer más de 2 cosas a la vez. Y ese es el estrés de las mujeres. El estrés de los hombres consiste en lidiar con estas mujeres protagonistas. Porque eso de tener jefa es complicado en un mundo donde los hombres monopolizamos los distintos poderes. Eso de tener compañera, novia, esposa que gana más que uno es realmente doloroso. Ellas se ríen, ellos no. Eso de tener que aprender a cambiar pañales cuando nadie nos enseñó puede ser muy hermoso, pero al comienzo francamente desagradable. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los cambios en los roles o los papeles que asumen las mujeres en nuestra sociedad inevitablemente nos invitan a los hombres a hacer lo mismo. Hay algunos que se resisten militantemente y otros, más humildes, más modositos, estamos descubriendo cosas interesantes en nuestra vida cotidiana. Repito, no solo en el hogar, sino en la calle. Esto no es un mundo feliz, es difícil para ambos. Ya digo, el estrés de las mujeres no es el mismo de los hombres, pero ambos estamos estresados con estos procesos de cambio. La mujer no solamente tiene que salir un poco del hogar, estoy hablando de la mujer moderna, de la mujer mesocrática, ¿no? Hay sectores en la sociedad que son bastante tradicionales. Y hay gente que se viste muy moderna que también es tradicional. Pero ya en nuestra sociedad comienza a construirse un imaginario donde la mujer es protagonista. En la política, en los últimos 20 años hemos visto emerger políticas, mujeres, no solo en el Congreso, sino que ya van 2 veces o varias veces que postulan con bastante opción electoral, alcaldesas reelegidas, ministras, destacadas ejecutivas, lideresas de opinión, periodistas importantes, mujeres, gente del arte, de la cultura, notables deportistas, mujeres. Y este auditorio mismo, que no he visto la cifra, pero está repartido muy bien entre hombres y mujeres. Cosa que no sé, los que tienen más experiencia que yo,
¿Qué dirán de cómo habrán sido los eventos de mercadeo de hace 20 o 30 años? Creo que habían más calzoncillos que calzones, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que en los últimos, sobre todo los últimos 30 años, las mujeres han ido variando significativamente su situación. Han transformado sus papeles, sus roles, en el mundo doméstico y en el mundo público. Y eso nos ha obligado a los hombres a hacer lo propio, a las buenas o a las malas. ¿Qué tiene que ver todo esto con los temas de esta reunión, de este evento? Yo quería plantearles un par de conceptos que, claro, en ciencias sociales son como muy conocidos, no sé cuánto aquí. La diferencia entre masculino, femenino, entre hombre, mujer. Cuando en los próximos minutos hable de masculino, no estoy hablando de hombres. Y cuando diga femenino, no estoy hablando de mujeres, ¿ya? Sino de conceptos culturales. Si yo digo fuerza, será un valor masculino. Si yo digo delicadeza, será un valor femenino. Si digo razón, ustedes marcarán que es masculino. Si digo sentimiento, que es femenino. Si digo capacidad mental monoural, seguramente va a ser masculino. Si digo capacidad de pensamiento multidimensional, que es una cosa que envidio profundamente, voy a decir femenino. ¿De acuerdo? Envidio profundamente. Y digo que son valores porque hombres y mujeres cargamos con esos significados culturales. O sea, digamos, un hombre como yo que fue educado para levantarse y salir a hacer sus cosas sin tender su cama, sin cocinar y mucho menos imaginarse cuidando a los niños, hoy, cuando tengo que aprender esas cosas, estoy asumiendo valores femeninos. Al margen de que sea amanerado o me gusten los chicos. Estoy hablando sencillamente de valores femeninos, más allá de mi sexualidad. Y a su vez las mujeres, cuando entran al mundo de la política, cuando entran al mundo de los negocios, inicialmente se enfrentan a un mundo masculino y tienen que asumir valores masculinos. No es que se vuelvan machonas, ni mucho menos. No sé si me dejo entender. Son valores. Y todos nosotros tenemos valores masculinos, valores femeninos en distintas combinaciones. Un gerente comunicativo, altamente empático, para los abuelos va a ser muy femenino, aunque sea un varón completo. Y viceversa. Kina Malpartida es una boxeadora y no por eso deja de ser atractiva. Y los jugadores de fútbol hoy, que es una cosa que a mí me impresiona, es que cada vez son más femeninos. Ustedes ven, termina el partido de fútbol, entrevistan a Pablo Guerrero y está todo el tiempo, ¿no? Acomodándose el pelo con su pelo húmedo. Y no porque está sudando, sino porque está totalmente con producto. Una cabeza llena de producto. Entonces, cuando digo masculino o femenino me refiero a valores, a significados culturales. Y yo no sé si para ustedes es evidente, pero los que trabajamos en comunicación, bueno, no, es evidente para ustedes, estoy seguro, que muchas veces nuestros estudios de mercado, nuestras conceptualizaciones de las marcas y sus valores y atributos, nuestras campañas de comunicación, no solo las de publicidad, terminan haciendo ecuaciones como un poco ingenuas cuando le hablan a los hombres y cuando le hablan a las mujeres. Porque no están comprendiendo estas nuevas definiciones híbridas del mundo contemporáneo.
es como, todavía para hablar del hombre contemporáneo, había que catalogarlo hace unos años como metrosexual. Cuando en mi experiencia yo diría que no hay que ser metrosexual para, por ejemplo, que es una cosa en la que yo no envidio nada, yo creo que hago mucho mejor las compras que la mamá de mis hijos. Creo que a ella no le gusta reconocerlo. Pero creo que hay aspectos en la vida doméstica donde no solamente me siento, sino que está probado que soy más competente que la mamá de mis hijos, que felizmente no está acá y no me está escuchando. Y a su vez, creo que el mundo de las mujeres es muchísimo más complejo. Miren, a mí me pasó hace poco cenando con una gerenta general de una transnacional peruana que me cuenta esta anécdota, ¿no? Me dice nos fuimos a tal congreso, salimos en la noche con unos amigos que conocimos en el congreso,